Leandro Rosso. En este segmento que ustedes conocen ya, quienes escuchan el Círculo Rojo todos los sábados, discutimos un poco, el presente. En general, el presente de la Argentina, pero obviamente que siempre en un contexto regional o mundial. Y hoy lo vamos a abordar, porque esta semana tuvo mucho que ver con esto, desde esa perspectiva, ¿no? Sobre todo la relación con Estados Unidos, que es lo que está en el centro del debate esta semana. Para charlar sobre eso está con nosotros Leandro Morgenfeld, que es historiador, profesor de la UBA, investigador del CONICET, se especializa en el estudio de las relaciones entre Argentina y los Estados Unidos. Tiene un sitio web que lo encuentran en Vecinos en Conflicto y escribió varios libros, entre ellos Argentina en las 10 primeras conferencias panamericanas, Nuestra América frente a la doctrina Monroe, 200 años de disputa, y el más reciente, coordinado junto a Gabriel Merino, es Nuestra América, Estados Unidos y China. Leandro, gracias por estar acá. ¿Qué tal? Gracias a ustedes por la invitación, un gusto. Iba a partir después vamos a tratar de entrar un poco en la relación con la Argentina, lo que está ahora en el centro de la discusión, ¿no? Pero este segundo mandato de Trump, en sus propios términos, en relación al primero, en relación a su relación con el mundo, a lo que quería lograr y a ¿en qué momento está y cómo está? Bueno, es muy buena la pregunta. Yo creo que tenemos Trump empezó hace muy poco el segundo mandato, en enero de este año. Lo que pasa es que estamos en un proceso de aceleración de las tendencias geopolíticas. Muy intenso, parece que está hace un montón. Y nosotros cuando asumió, lo que observamos es que es un Trump mucho más poderoso que el que asumió en enero del 2017, hace 8 años, porque ganó el voto popular, que no había ganado las 2 elecciones anteriores, controla ambas cámaras del Congreso, cosa que no tenían sus mandatos anteriores, reformó la Corte Suprema, metió 3 jueces ultraconservadores que hasta voltearon el derecho al aborto, que es en Estados Unidos, o era desde los años 70, por vía Corte Suprema y no por vía de una ley como nosotros, purgó el Partido Republicano, es decir, un poder que tiene Trump mucho mayor que el de hace 8 años, pero la paradoja es que gobierna un Estados Unidos, a pesar que parece lo contrario, muchísimo más débil. Es decir, el proceso que nosotros analizamos en este último libro, de declive relativo de la hegemonía de Estados Unidos, es virulento. Y lo segundo, que es lo que estamos observando en esta semana, que está pasando de todo, es que estamos en lo que muchos dicen es una preguerra civil en Estados Unidos. Nosotros analizamos en las elecciones del año pasado que había un porcentaje enorme de ciudadanos norteamericanos que decían vamos a vivir una guerra civil, no en los próximos siglos, sino algunos decían en los próximos 5 o 10 años y otros decían en el transcurso de mi vida. Bueno, están pasando una serie de contradicciones internas en Estados Unidos, que creo que Trump las potencia, que muchos dicen estamos en la digamos, un inicio, ¿sí? Una guerra civil en Estados Unidos. Eso hacia adentro. Y lo que ocurre hacia afuera es que Trump está tratando de hacer algo que nosotros venimos conversando en el grupo de Claxo Estudios sobre Estados Unidos, que existe hace 20 años, que también integro, que es el proceso de declive de la hegemonía de Estados Unidos, que tiene varios puntos claves. Sí, ¿no? Eso me interesa, que es económico, es político, es geopolítico, ¿ante quién pierde o qué pierde? Tiene varios procesos, sí, uno puede situar Organización de Cooperación de Shanghái 2001 y los atentados a las torres, la crisis del 2008 la aceleró y sin duda la pandemia. ¿Y Trump qué dijo el 20 de enero cuando asumió? Voy a revertir el declive de Estados Unidos. Ya no es nosotros analistas del sur global diciendo, bueno, Estados Unidos ya no es lo que era cuando empezó la posguerra fría, sino que lo dice Estados Unidos. ¿Cuál es mi sensación? Ahora va a salir un artículo que analiza ese punto, esa pregunta que estás haciendo de lo que vemos de los primeros 8 o 9 meses del gobierno de Trump, que no solamente no lo va a lograr frenar o enlentecer este proceso, sino que lo que está haciendo es acelerar, ¿sí?, este declive de Estados Unidos, a pesar de que uno puede mirar algunas cosas y observar, no, pero el tipo es un buen negociador, subordinó a Europa, ¿no? Te pone aranceles y después te saca cosas a cambio sin darte nada. En América Latina nos está poniendo la bota encima de una manera, si quieren ahora lo analizamos, muy virulenta. O sea, tenemos un imperialismo ya, como dice Carlos Eduardo Martins, el analista brasilero en el libro, que es un imperialismo hecho y derecho, decía, en sus manifestaciones, digamos, explícitas y en sus acciones militares. En esta semana estamos ante una eventual intervención militar directa en Venezuela, es decir, una militarización del Caribe como no teníamos desde la crisis de los misiles en el 62 en Cuba. Es decir, hay un proceso de Estados Unidos no pudiendo dominar en el resto del mundo, no pudiendo ganar las guerras que empieza, pero tratando de controlar lo que ellos llaman despectivamente
el backyard, el patio trasero que somos nosotros. Están escuchando a Leandro Morgenfeld, dijo guerra civil e imperialismo, lo viejo funciona, para analizar las cosas, porque todos nos dijeron, no, eso ya pasó, ustedes bueno, que vienen, vengan con ese Lenin, ¿quién es? Ya sé que se salen de la vaina absolutamente todos, así que Cele, si quieres. Sí, antes de ir más al plano internacional, hacia donde estaba yendo, me detengo un poco en esto que decías de la polarización, la guerra civil. ¿Cómo está hoy esa tensión, sobre todo pensando en la base electoral que llevó a Trump a ganar, como decías, el voto popular, por ejemplo, las expectativas, que creo que tienen algo que ver también con algo que prometía un poco y que hizo más en el primer mandato Trump, que era, bueno, ocuparnos de nuestros problemas, basta de que Estados Unidos tenga que solucionar todo. Bueno, ¿cómo está esa relación hoy, cuando está medio erosionada, digamos, su apoyo o medio en contradicción, con este papel mucho más fuerte, imperialista que quiere jugar Trump? Bueno, vamos a una discusión un poquito para atrás, pero para hacerla más o menos rápida. Cuando Trump asume en el 2017, una politóloga norteamericana de Nueva York, Nancy Fraser, dice: la derrota de Hillary Clinton fue el fin del neoliberalismo progresista, ¿no? Que sonaba un oxímoron, es como neoliberalismo progresista, y tiene que ver, lo digo rápido, desde los años 90, cuando Bill Clinton, ¿no?, controla el Partido Demócrata abandona lo que habían sido parte de sus políticas tradicionales y pega un giro hacia el sector financiero, pero le tiene que dar, digamos, alejándose de las políticas del estado de bienestar, de cierto apoyo de la base sindical muy fuerte que tuvo históricamente el Partido Demócrata, y dicen, bueno, vamos a abrazar, ¿sí?, a el sector de la clase dominante, el sector financiero más transnacionalizado, pero tenemos que hacer un discurso afín a nuestro partido, ¿no? Y tomaron las agendas de los pueblos, digamos, afrodescendientes en Estados Unidos, ¿no?, que es un tema muy importante de lucha por los derechos civiles, de los feminismos, de las minorías LGBT, para darle ese barniz, digamos, progresista a políticas desde el punto de vista económico neoliberales. Bueno, la derrota de Hillary Clinton fue la derrota de ese neoliberalismo progresista. ¿Qué quiere decir esto? ¿En qué fue astuto Trump y después muchos otros émulos, digamos, de ultraderecha en el resto del mundo? En canalizar parte del descontento social de un capitalismo cada vez más concentrado, de mayor desigualdad social, echándole la culpa a esa élite progresista, en el caso de Estados Unidos, de las dos grandes costas, al Partido Demócrata y también a parte del Partido Republicano. Es decir, esta cosa que vemos contra los inmigrantes, en el caso de Estados Unidos, una suerte de caza de brujas, de persecución, de militarización de la vida de millones de personas. Es decir, hay 50 millones de personas de origen latino hoy en Estados Unidos, solo para hablar de una de las minorías, ¿no? La teoría del gran reemplazo, ¿no? La idea que quieren reemplazar a la clase blanca, la idea de que los varones blancos, los WASP, ¿no?, ya no tienen el poder que tenían por culpa de esta agenda woke, entonces tienen que restablecer ese poder, ¿no? Bueno, eso lo siguen haciendo. En un Estados Unidos que, si uno mira, yo escribí en Tectónicos, ¿no?, hace poco un artículo, que si uno mira las cifras de la situación económica y social de Estados Unidos, tiene cifras no de una potencia o no de la todavía primera potencia hegemónica, sino de un país en desarrollo. Mueren por año más de 100.000 personas por la crisis de opiáceos, ¿no? Y podemos seguir hablando, ¿no? Más de 40 millones de personas en la pobreza, ¿sí? Millones de personas que no tienen ningún tipo de acceso a la salud, ¿no? Es decir, y con Trump profundizando esas políticas, pero siendo relativamente astuto en canalizar el descontento contra los inmigrantes, ¿no? Con el asesinato ahora de Charlie Kirk, ¿no? Están haciendo una ofensiva muy brutal, ¿no?, de un Estados Unidos cada vez más autoritario, un Estados Unidos cada vez más represivo desde el punto de vista interno y también externo, ¿no? Hay una gran militarización de la política exterior y eso es parte del proceso de acumulación interna. Cuando me preguntaban esta semana, ¿por qué una vez más Estados Unidos va a rescatar a la Argentina si saben que esto va a terminar mal? Hay 3 o 4 causas, si quieren ahora las charlamos, pero me parece que una de ellas es que Milei es funcional al proceso de acumulación política interna de Estados Unidos. O sea, es un tipo que desde el punto de vista de su agenda, Trump está bastante aislado. En la región tiene a Bukele. Bueno, el otro es Milei, que es del presidente de uno de los 4 países, desde el punto de vista de su PBI, más importante de América Latina y el Caribe. O sea, le es funcional a ese discurso anti-woke, ultrarreaccionario, negacionista del cambio climático. No sé si escucharon el discurso de Trump el martes, ¿no? Sí, negacionista de las diferencias de género, las diferencias salariales, bueno, lo que dijo en Davos Milei. Estamos obligados a escuchar a Milei y ya después te dicen, ¿también vas a escuchar a Trump? No, el discurso de Milei, paradójicamente, no fue bastante insulso, ¿no? Lo escuchó muy poca gente. Encima Trump habló el triple del tiempo de que podía hablar. Él como que se siente, viste, en su casa. Trump dijo algo que pasó por los datos, que es: hay que dinamitar las Naciones Unidas. Claro. El tipo empezó quejándose porque el teleprompter
antes no andaba porque la escalera mecánica no funcionaba y directamente tiene una política de demolición del multilateralismo, a diferencia, por ejemplo, del discurso de China, que fue, ojo que nosotros somos el segundo aportante, ¿no? Somos digamos, el que va a establecer ese orden internacional que Estados Unidos no le está pudiendo garantizar. Pablo. Sí, si uno ve Latinoamérica, China ha avanzado en la relación comercial, desplazando a Estados Unidos en el primer, segundo, tercer lugar. Se están disputando ahí, pero en general avanzó China, retrocedió Estados Unidos. En términos de inversiones, si se quiere, que es lo que importa, no sé, en Argentina parece ser más sustancial, aunque todavía no es un proceso recontra vigoroso, pero más sustancial las chinas que las de Estados Unidos. Hay asistencia financiera con el SWAP a Argentina, apoyo financiero a Venezuela, no sé, Puerto de Chancay en Perú. Por un lado, no es tardío esta política de Estados Unidos, o simplemente es fortalecer la política interna, como decís vos, con Milei. Pero te quería preguntar eso, ¿cómo ves la dinámica en Latinoamérica de Estados Unidos, de China? Y después, la gran pregunta, ¿por qué le dan tanto apoyo a Milei en estas circunstancias, ¿no? Sí, Pablo, creo que es la cuestión clave. Lo de acumulación interna de Trump es una de las causas, pero secundarias. La clave es esa. La disputa geopolítica a nivel global es Estados Unidos y China, aunque no solamente de estos dos actores. Y en América Latina es muy importante. Eso creo que es la causa principal, dicho por ellos mismos, de por qué el rescate al gobierno de Milei de esta semana. Y un poco de cifras, pero muy rápidamente, no cifras, lo voy a decir más rápido. Hoy China es el primero o segundo socio comercial de todos los países de América Latina y el Caribe, de todos. China es un inversionista muy importante y China es un prestamista muy importante. Al punto tal que el swap de moneda que está proponiendo ahora, que todavía no sabemos, como ustedes hablaban hace un rato, bien cuáles son las condiciones, ese es uno de los apoyos que explicitó el secretario del Tesoro, es más o menos por el mismo valor que el swap de moneda que tenemos con China, que una parte, un tramo ya está activado. ¿Qué dijo Scott Bessent cuando vino en abril acá? ¿No? Nos olvidamos que hace 5 meses ya nos rescató el fondo por 20.000 millones de dólares y se la fumaron. Es casi lo de Machinea en diciembre del 2000. ¿Se acuerdan del blindaje? Ustedes que más o menos tienen mi edad, la mayoría. Yo no me acuerdo mucho, pero sí. Bueno, pero me contaron, sí. Pero para los más jóvenes está bueno porque está bien. Esta semana muy nos parecido. Derrotaron. Estados Unidos sacó la billetera, el gobierno se caía el viernes pasado. Está muy bien, sí. Ahora ya estaba para ganar Milei las elecciones. A ver, Machinea en diciembre del 2000, en Navidad, 40.000 millones de dólares, y la publicidad del gobierno de la Rúa, ya que ahora Milei se compara con de la Rúa, era: solucionamos el tema financiero, no vamos a salir nunca más de la convertibilidad, está todo resuelto. 3 meses se la fumaron. Y se fue Machinea y en marzo vino López Murphy, ahora que va a ser candidato, recordémoslo. ¿Qué hizo López Murphy? 800 millones de pesos, dólares, que eran en esa época, de recorte a las universidades. Lo volamos en 2 semanas, hasta la Franja Morada. Y después vino Cavallo y el 2001. Que ahora aparte viste que hace spots, el meme, ¿no? Que lo tiró la Franja Morada. Hace spots en la uva. En la uva, bueno. Sí. Caradura. Caradura total. Segundo, 2018, Macri. Volvimos al fondo después de 12 años y nos habíamos ido el 2006. 50.000 millones de dólares. Es el préstamo más grande de toda la historia del fondo a cualquier país individual. Y dijo, nosotros lo decíamos, ¿no? Y a veces nos dicen, pero ustedes están extremando, digamos, los argumentos. Bueno, Claver Carone, que fue el asesor fundamental de Trump para América Latina, después presidente del BID, ¿no? Dijo, lo dijo en el 2022, cuando ya no era funcionario, dijo, ese préstamo fue político, Macri a los 2 meses ya no estaba cumpliendo nada de lo que había acordado con el fondo, y era para evitar que el peronismo volviera al poder en el 2019. Le salió mal. Bueno, ahora en abril vino Scott Bessent acá, pusieron los 20.000 millones de dólares, además de la guita del blanqueo, además de otros préstamos de otros organismos, y en 5, era para llegar a las elecciones, no llegaron, se quedaron sin nafta 2 meses. O sea, cada vez dura menos, ¿sí? ¿Qué dijo Scott Bessent cuando vino en abril? El hombre ahora que es el nuevo Branden de Estados Unidos. Dijo, vino 12 horas, fue muy inusual. Estados Unidos estaba en el medio de la guerra arancelaria, se iba la miércoles las bolsas en Estados Unidos, y el tipo se vino 12 horas a Buenos Aires, fue muy significativo, y dijo, tienen que ir desarmando paulatinamente el swap de moneda con China que acababan de extender 1 año más en el mes de unos días antes, ¿no? Lo dijo explícitamente, es decir, entre lo todavía no sabemos porque no sabemos la letra chica, lo escrito y lo no escrito. Una de las cosas es fuera China de la Argentina. Desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de las inversiones, recordemos que ¿qué hizo Milei? Dio de baja el proyecto de la 4ª central nuclear, que iba a ser con Atucha 3, que iba a ser con financiamiento chino. Y ahora ¿Quién está discutiendo esto? Un pool de empresarios de inversiones privadas, obviamente de Estados Unidos. Fíjate que Reidel
esto pasó por debajo del radar en general, fue uno de los 8 tipos que fue con la comitiva el que dijo el problema de Argentina es que había muchos argentinos, está a cargo de la empresa estatal que administra las 3 centrales nucleares. Y estaba en Nueva York. Que tiene listo el decreto de la privatización, si ya no lo emitió, pero lo tenía listo para privatizar. Y lo tiene listo, ¿sí? Entonces, y lo otro es lo de la base militar, ¿no? La base militar es fundamental. Estados Unidos dijo, anexarnos Groenlandia, control del Ártico, ¿no? Además de Canadá, Estado 51, militarización del Caribe, ¿sí? Refuerzo del bloqueo contra Cuba, recuperar el control del Canal de Panamá, que los panameños después de 85 años de lucha consiguieron en 1999, ¿sí? Amenaza de invasión a Venezuela, obviamente lawfare y todo lo que tienen sobre la mesa contra el gobierno de Brasil por la decisión de condenar a Bolsonaro. Y en la Argentina, ¿sí? Una base militar cerca al canal de Beagle y para llegar a la Antártida. Pero esto no lo decimos nosotros porque estamos elucubrando. Cuando vino Laura Richardson, gobierno Biden, el año pasado, es verdad, ¿no? En abril, 3 días después de que Milei faltara al acto de Malvinas, se tomó un avión, se vistió de militar, los granaderos tocaron el himno norteamericano y dijo, vamos a hacer una base, no dicen militar, una base multimodal, que suena más lindo, en Ushuaia de los 2 países porque nos interesa el acceso a la Antártida, dicho por Laura Richardson. Es decir, es un imperialismo, ¿sí? Desembosado y que nos ahorra a nosotros muchos análisis. Anteayer dijo Scott Bessent, dijo, les vamos a rescatar a la Argentina de estas 3 cosas si votan bien en octubre. O sea, el Braden o Perón, ¿no? Del 46, que no le salió bien, o el Macri o quien sea del 2019, que no le salió bien, lo están diciendo abiertamente como nunca antes. Están escuchando a Leandro Morgenfeld, él es historiador, profesor de la UBA, especialista en las relaciones internacionales, especialmente la Argentina con los Estados Unidos. ¿Diego? Sí, a mí me interesa, recién lo mencionábamos, pero me parece que es interesante algo que agarras al principio, que es esto de la vuelta a un imperialismo más rabioso, podríamos decir, con Trump. Tiene igual un componente, ¿no?, de una política más estatal norteamericana, estadounidense. Entonces, hay ahora como ¿a qué profundidad le ves vos a esta vuelta rabiosa? Porque está lo que decías de Venezuela, está lo de Brasil con la defensa de Bolsonaro, que además está polarizando mucho, o sea, polarizó mucho a Brasil esta intervención de Trump. Está la ayuda financiera argentina como un aliado que... ¿Qué profundidad, más allá de lo coyuntural, le ves a esta política de Trump, incluso pensando más allá de Trump, ¿no? ¿Qué puede dejar él como política estatal norteamericana? Porque es un cambio. Hasta ahora teníamos una política estatal estadounidense más de intervención indirecta sobre la región, de intentar frenar a China de forma más indirecta. Ahora hay como un enfrentamiento más abierto. ¿Qué le ves vos a mediano plazo? ¿Qué podrías ver? Porque reconfigura un poco, ¿no? No solo Argentina, el papel de Argentina, sino lo que puede pasar en la región. Bien, es una muy buena pregunta. A ver, creo que hay que entender esto para enmarcarla en que estamos en un momento de desorden global. Nosotros decimos en el libro, estamos como si fuéramos en la etapa 1914-1945, más allá de las diferencias, por supuesto, no para ser anacronismo, pero en el periodo de entreguerras, donde... Bueno, el que habla de interregno, ¿no? ¿Cómo? La idea de interregno, de un momento de confusión, digamos. Cuando eso ocurre, ¿sí? En general, hasta ahora en la historia se tramitó con grandes guerras mundiales, ¿no? Y algunos dicen, se va a hacer así, no va a ser así. Las economías de Estados Unidos y China y el resto de los actores están súper imbricadas, esto es imposible. Hace 20 años todo el mundo decía es imposible una tercera guerra mundial. Hoy ya muchos dicen, bueno, no hay que descartarlo, ¿no? En el libro Gabriel Merino desarrolla un concepto que es el de guerra mundial híbrida y fragmentada, ¿no? Que es un concepto que me parece interesante porque dice, ya estamos, solo que no vamos a ver una guerra como las 2 primeras guerras mundiales del siglo XX porque hay características económicas, políticas, tecnológicas, etcétera, muy distintas. Pero hay una Mauricio guerra... Lazarato tiene como una idea parecida, ¿no? También. ¿Quién? Mauricio Lazarato, no sé si lo tenés, que es que analiza también la vuelta al imperialismo y esta idea de que la guerra ya es, digamos, ¿no? Que ya hay forma de guerra, aunque no sea repetida, ¿no? Exacto, y hay forma que incluye eso la guerra tradicional. De hecho, tenemos 2 grandes guerras en este momento. Israel está haciendo la guerra no solo haciendo un genocidio en Gaza, sino que está con 5 frentes militares abiertos, solamente 5 o 6, ¿no? Abiertos este año, además el conflicto que hay o la guerra que hay entre Rusia, Ucrania y la OTAN, ¿no? O sea, hay guerra convencional
internacional, por eso la amenaza de Venezuela no es como, es lo mismo de siempre, amenaza, esto lo usa el gobierno de Nicolás Maduro para, digamos, abroquelarse internamente. No, hay movilización militar inédita en el Caribe y ya atacaron 3 lanchas con civiles. De hecho, el gobierno de Petro, ¿no? El gobierno de Colombia repudió esto porque el asesinato extrajudicial, que lo vemos en muchas partes del mundo como muy corriente, incluso Obama, ¿no? Con drones lo ha hecho por cientos y cientos de personas, es una cosa que es cada vez más común. Estados Unidos bombardeó... El discurso de Petro en la ONU muy fuerte. Muy fuerte. El discurso de Lula fue un discurso de... O sea, Brasil hay que contextualizarlo. Brasil fue el aliado estratégico de Estados Unidos durante todo el siglo XX en la región. Y Lula tuvo un discurso muy fuerte contra Estados Unidos, no solo por el tema de Gaza, sino por el injerencismo de Estados Unidos, que volviendo a tu pregunta, digo, me parece interesante porque Lula venía en un amesetamiento o caída en las encuestas de cara a las presidenciales del año que viene. El brutal ataque de Trump hizo que Lula subiera, vamos a citar a Milei, como pedo de buzo en la consideración popular y en las calles. A mí me parece esto es interesante porque a veces los que pensamos los temas de geopolítica, ¿no? Pensamos como que es un debate de cúpulas, un debate de fracciones de las clases dominantes, ¿no? Que por supuesto esto existe, lo tenemos que analizar. Yo me reía hoy porque en la tapa de La Nación, ahí completo tu pregunta, hay una foto del celular de Scott Bessent, ¿no? El secretario del Tesoro, con un mensaje que le habría mandado a alguien que se llama BR, que firma BR, y que son las siglas de la Secretaria de Agricultura, que lo estaba reputeando porque perdieron miles de millones de dólares los exportadores de soja de Estados Unidos, porque este negociado de Caputo que ustedes hablaban con las cerealeras le permitió a China comprarse entre 10 y 15 buques de soja argentina, pagándola mucho menos, que era soja que Argentina compite con Estados Unidos. Yo decía, yo tuve que ir... Una especie de dumping lo consideraron, ¿no? Exacto, claro. Lo consideran dumping. Por eso en el tuit del jueves de Bessent dicen... vuelvan las retenciones. Y los liberales estaban como los yanquis hablando de las retenciones. Bueno, eso es mi tesis de doctorado. Yo estuve en el 2008, ¿no? En el departamento, varios meses en los archivos del Departamento de Estado. Mi tesis fue Argentina-Estados Unidos del 80 al 55. Y viendo cómo Estados Unidos no tiene una única política hacia la región y hacia la Argentina, sino que estaban los intereses en pugna. En los años 30 eran los productores primarios, que metieron hasta un vicepresidente, Wallace, que había sido secretario de Agricultura, ¿sí? Presionando contra el Tesoro, contra los Rockefeller, el sector financiero e industrial que quería hacer negocios con la Argentina, y el otro sector competía con la Argentina. Por darles un ejemplo. Tenés que esperar 30 años que se desclasifiquen los documentos, tenés que acceder a los documentos que se desclasifiquen. Ahora ya tenemos con esta foto de un fotógrafo que lo logró ayer en la tapa de La Nación, digo, es mi tema de tesis y no tengo que esperar 30 años para demostrar estas contradicciones. Pero ¿a qué voy en tu pregunta? Trump expresa, ¿sí?, a un sector que no es el sector globalista que gobernó Estados Unidos o que condujo a la clase dominante. Bush, Partido Demócrata. Exactamente. De los dos lados, y el sector que planteaba, neocons van variándose, pero para decirlo rápidamente, expresa el sector americanista nacionalista, que en algún sentido dice Estados Unidos tiene costos enormes y no puede ser más el gendarme planetario. Claro. Tiene que distribuir costos, por eso le pone la bota a la OTAN y a su propio socio, dice suban el presupuesto no solo por los negocios, ¿no?, al 5%, sino porque tenemos que repartir costos. Pero qué mala noticia tiene para América Latina y el Caribe, que es este continente es nuestro. Entonces vemos una política durísima y un primer secretario de Estado en toda la historia de origen latino que es Marco Rubio, que tiene a la Revolución Cubana entre ceja y ceja, que tiene a Venezuela entre ceja y ceja y que tiene a los gobiernos peronistas en la Argentina entre ceja y ceja. Fue el que promovió, ¿sí?, que Cristina Lofer en la Argentina para que Cristina quede presa, ¿no? Ese es el tipo que está dirigiendo no solamente la política hacia América Latina, antes era senador, sino que es el jefe del Departamento de Estado. Y es más, desde abril es el consejero de Seguridad Nacional. O sea, desde Kissinger en los 70 que un tipo no concentraba ese doble poder. Fuerza. Y además dirige temporariamente la USAID, es decir, ese mecanismo de poder blando que es como financian un montón de organizaciones, de medios de comunicación, de ONGs en todo el mundo. Todo eso está concentrado en Marco Rubio. Es más, Trump en abril cuando dijo, ok, no voy a ir para la reelección porque tendría que forzar la Constitución, déjenme verlo esto, dijo, hay dos posibles sucesores, J.D. Vance, el vice, y Marco Rubio, ¿no? Bien, ¿qué pasa en América Latina? Eso nos tiene que asustar. Un imperialismo en declive se vuelve mucho más virulento, mucho más militar, mucho más agresivo, pero en un mundo cada vez más multipolar. Y eso creo yo es una gran oportunidad para todas las fuerzas de izquierda, progresistas, nacional populares, porque nos genera ese mundo, no por endiosar
a otras potencias emergentes. Por supuesto, pero claro. nos genera un mundo multipolar que América Latina, si tuviera una estrategia propia, tenemos muchas mejores condiciones estructurales que las que tuvimos hace 20 años cuando le dijimos no al ALCA, que era un mundo en ese momento mucho más unipolar. Entonces, para no, digamos, porque si no leemos lo que pasa en Argentina, lo que pasa en Estados Unidos y decimos, bueno, ya Nos queremos matar. es el apocalipsis. No, y estos tipos, el G7 ya no gobierna como antes. Hace un mes tuvimos la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái que estaban el 40 y pico % de la población mundial. El BRICS más, ¿no? Que ahora incluye a 10 países, ya es mucho más importante que el G7. La decisión más lesiva para nuestros intereses de Milei, o sea, ahí hay muchas, ¿no? Desde el punto de vista de la política exterior, fue la que le pidió a Estados Unidos. Asumió el 1 de enero del 2024, teníamos que entrar al grupo BRICS por gestión de Lula y otros, y dijo, nos vamos del grupo BRICS. Ni Bolsonaro lo hizo una cumbre con Xi Jinping y con Putin en Brasil, Bolsonaro cuando gobernaba Brasil. Escuchaban a Leandro Morgenfeld, nos quedamos con esta parte optimista, aprovechemos las Para brechas, arriba, sí. veamos, después discutiremos cómo. Y ahora, perdón, el 4 y 5 de noviembre cumplimos los 20 años del no al ALCA. Y hay que decir esto, el no al ALCA no fue solo 5 presidentes que se pusieron de acuerdo en Mar del Plata y lo frenaron a Bush. El no al ALCA lo derrotamos fundamentalmente, Sí, fue o no movilización. solamente, pero fundamentalmente por una construcción por abajo. Hubo 100.000 personas en Mar del Plata, hubo una contracumbre de los pueblos, hubo un proceso de 5 años de construcción del Foro Social Mundial. Yo me acuerdo en enero del 2005, o sea, 10 meses antes, del no al ALCA, en Porto Alegre, cerramos con una marcha de 100.000 personas, una marcha mundial, diciendo no queremos ese proyecto imperial de Estados Unidos. Teníamos los levantamientos desde el mediado de la década del 90, Ecuador, Bolivia, el 2001 argentino. Bueno, pero este es nuestro contexto mucho desafío. más fuerte, ¿no? En las calles, en el Congreso, en la justicia y también el 26 de octubre, por darle un freno a este gobierno que en algún sentido, yo estaba leyendo la mitad de las notas editoriales de La Nación, eran una preocupación porque dicen, che, este apoyo, este abrazo del oso de Trump a Milei nos puede jugar en contra. Mira, Jaime Durán Barba en Perfil el día lunes dijo, lo tenemos medido. El pueblo norteamericano es anti-yanqui. El pueblo argentino. El pueblo, argentino. Sí, lo escuché. O sea, que te abrace de esa manera, de esa embosada. Sí. El otro mostrando el tuit impreso en un patetismo absoluto. No es la Y el mejor tuit de campaña. tenemos el antecedente del 40. Entonces nosotros me parece que tenemos un flanco ahí para denunciar el imperialismo en una forma mucho más sencilla porque es desembosado. Muy bien, decía Leandro Morgenfeld, historiador, profesor de la UBA, investigador del CONICET, su Vecinos en Conflicto, el sitio web, ¿no? El sitio web es como el libro, sí, de el Mites. último libro, el más reciente, coordinado con Gabriel Merino, es Nuestra América. ¿Lo tenés ahí para mostrarlo? Sí. Nuestra América, lo ayudas, Diego, Estados Unidos y China. Mucha tela para cortar de todo esto, como quedan de las muchas de las entrevistas. Esa es la idea, que después pueda seguir la conversación por otros medios. Leandro, gracias. Muchísimas gracias a ustedes y felicitaciones por el programa. Gracias, seguimos hasta las 14, un ratito más. Todavía quedan los conflictos de los que no se hablan, que va a hablar Augusto en un ratito.